Bienvenidos al podcast con los editores. Conversaciones sobre el quehacer noticioso, cultural y o deportivo con periodistas de Metro Puerto Rico y sus invitados. Una producción del periódico Metro Puerto Rico. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast con los editores. Les acompaña hoy Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro, y hoy jueves nuestra edición impresa recorre lo que han sido algunos de los temas importantes a los 7 años, el 7º aniversario del huracán o los huracanes Irma y María. Para hablarnos al respecto nos acompaña Julia Nazario, alcaldesa de Loíza, bienvenida. Gracias. Y también la licenciada Ariadna Godró, directora de Ayuda Legal, bienvenida. Gracias por tenernos acá. Quise hablar con ustedes porque uno, el punto de vista de los municipios, qué está pasando, y otro, en Ayuda Legal han estado monitoreando todo el proceso y nos pueden dar una visión de dónde estamos en términos de los fondos. Pero quisiera comenzar con la experiencia viva, alcaldesa. ¿Qué se vive en Loíza a 7 años del huracán? Y le pregunto, nosotros habíamos estado yendo cada año y siempre encontrábamos personas que tal vez te dicen no me ha llegado la ayuda por distintos asuntos legales, sobre todo. Si nos puedes explicar. Sí, el que hoy todavía no ha recibido alguna ayuda es porque no ha completado procesos, no se le ha ayudado, ¿verdad? En mira, completa esto, hazlo de esta manera. Siguen las personas diciendo, ¿verdad?, que no están segregadas. Eso es un problema terrible en Loíza, de segregación, de comenzar a esas parcelas y las dividiendo y que cada uno sea dueño de su propiedad. Pero nos queda gente que sigue insistiendo, ¿verdad? Y los visitamos y vemos que viven en condiciones muy tristes. Así que ciertamente no han recibido la ayuda y la evidencia es la manera en que están viviendo. A nivel de familias, ¿qué ustedes están viendo a nivel isla? Sí, mira, el panorama sigue siendo un panorama complicado. Ciertamente la recuperación se ha movido, pero van 7 años. Yo todavía recuerdo aquellos días después del huracán. De hecho, yo no sé si la alcaldesa recuerda, pero semanas después del huracán usted incluso prestó su oficina y de Ayuda Legal Puerto Rico, que estaba empezando este proyecto de convertirse en los principales en respuesta legal al desastre. Utilizamos la oficina y el escritorio de la alcaldesa, lo recuerdo, para hablar de esos primeros escollos. Hay gente, sí, que todavía no ha recibido ayuda, y yo creo que es importante decir que es que el proceso no se hizo y todavía no se ha hecho más accesible para que la gente reciba ayuda. A veces la gente piensa que a los 7 años del huracán pues ha sido un proceso pues del número grande de gente que se afectó, que ciertamente fueron decenas de miles las casas afectadas, del impacto del huracán, pero han habido múltiples escollos que ha habido que saltar. Pienso en el caso, ¿verdad? La alcaldesa está aquí al lado mío, todo lo que tuvimos que luchar, que yo creo que en ese momento también nos alineamos para luchar, por ejemplo, cuando se pusieron localmente restricciones para que gente sin título de propiedad no pudiera solicitar, que eso no existía a nivel federal y se puso aquí. Cuando se pusieron restricciones también, ¿verdad?, sobre cuáles eran los procesos o los documentos que la gente tenía que llenar, si eran declaraciones juradas, cuando se dijo que no se podía reparar o que nadie iba a ser elegible en zonas inundables, y Loíza es más de un 90% inundable. 92%. 92% inundable. Así que la gente que logró asistencia son gente no que tuvieron suerte, no que fueron los primeros en solicitar, es que se alinearon factores para que pudieran saltar escollos, porque si tú me preguntas cómo sigue siendo la recuperación justa, un camino muy empinado. ¿Y cómo vemos a los 7 años el proceso de Puerto Rico, por ejemplo, con otros grandes desastres como Katrina en New Orleans? Mira, los procesos de recuperación toman tiempo. En el caso de Katrina, ¿verdad?, porque a veces pensamos es que en Katrina tomó 10, 12, 15 años la recuperación, pero es importante que los procesos de recuperación deben ser un proceso de aprendizaje acumulativo, y en Puerto Rico lo que hemos visto son 7 años de desastres consecutivos. Piensen en María, los terremotos, las inundaciones, la tormenta Isaías, Fiona, la misma pandemia, y es como si no hubiese habido un proceso de aprendizaje y cada vez que hay un nuevo desastre volvemos a inventar la rueda. Puerto Rico es una isla tropical, ¿verdad?, en el medio del Caribe, y una de las cosas que le ha faltado a este proceso de recuperación es entender lo que significa, por ejemplo, algo que hablábamos antes de comenzar, el nivel freático, qué significa la zona de inundabilidad, qué significa las marejadas costeras, qué significa aquí el aumento del nivel del mar, la importancia de restablecer los ecosistemas.
ese proceso de aprendizaje no se ha dado. Comparar con Katrina así a ciega es duro, sobre todo cuando pensamos en que si vamos a comparar con Katrina vamos a aprender de Katrina, y porque tenemos algunas de las mismas compañías de Katrina aquí que tampoco pues han habido muchos señalamientos, por lo menos para decir cándidamente. Así que va a ser un proceso largo, sin duda. A veces se siente que está estancado. Yo no sé si la alcaldesa tiene esa misma impresión, pero a veces un líder comunitario nos dijo hace mucho tiempo que la recuperación era como una lotería y que él sentía que él jugaba a ver si un día se pegaba. Y yo siento que hay gente todavía esperando que un día alguien les toque la puerta, ¿verdad? Y no esperando, porque siguen haciendo sus cosas, reconstruyen como pueden, a que alguien les toque la puerta y les dé lo que se merecen. Alcaldesa, bueno, ¿usted cómo lo ve? Nosotros tuvimos en Katrina un grupo... fuimos con una organización sin fines de lucro que nos llevó, y algo que pasó, ¿verdad?, en New Orleans, y que yo lo viví, es que hay zonas que fueron abandonadas. Claro. La gente se tuvo que ir de ahí, así que cuando tú llegas lo que encuentras es gente que fue desplazada y se quedó eso así, porque se ocuparon de lugares donde vivía otro tipo de gente, y eso cuando yo lo vi, dije, eso no nos va a pasar en Loíza, no nos van a dejar, ¿verdad? Y por eso he sido una voz fuerte, una voz que ha estado reclamando lo que le toca a los loiseños, pero ciertamente es una lotería, y pasa con los alcaldes también, sobre todo los municipios pequeños, que tenemos que estar mirando qué fondos me vas a dar, en ocasiones suplicando, ¿verdad? No me dejes sin esto porque mi pueblo también necesita, así que bien cuesta arriba, bien cuesta arriba. Yo creo que de María los puertorriqueños tuvimos que haber aprendido mucho, y si nos pasara algo, yo creo que debe ser nuestra propia experiencia la que tenemos que sacar a flote. Y cuando la licenciada dice que la gente, o a veces se siente que esto está estancado, usted como alcaldesa que está ahí tratando de mover esa rueda, ¿lo siente así? Sí, sentimos, van 7 años de María, tú sabes, a los 3 años yo podía decir estos talentos, a los 4 años, pero van 7 años, nosotros seguimos luchando con el COR3, con FEMA, con proyectos que no salen, con proyectos que hoy se ha encarecido más el costo de cuando me asignaron $1 millón que me dieron para un proyecto, eso es 2.3, ¿de dónde lo sacamos? Pues entonces tenemos que detenernos. Te voy a dar un ejemplo de lo que ha hecho el DRD con sus facilidades recreativas. Ellos dejaron de hacer proyectos para inyectar otros proyectos, no los que consultados con el municipio. Un día yo ya me dije, ¿qué pasó con este parque? Bueno, es que tuvimos que mover ese dinero para el parque grande. Ese se queda sin hacer. Un ejemplo más, tú tienes comunidades especiales que no reportó a FEMA ni una sola de sus estructuras. Centros comunales que se destruyeron y facilidades recreativas como canchas que no se pueden reparar porque ellos no las notificaron a FEMA. Uno de los reportajes que hoy llevamos en nuestra edición impresa habla sobre el programa de World Capital Advance. Entonces, COR3 adelantó unos fondos, pero esos fondos, aún estando en manos de los recipientes, 25% es solamente lo que se ha podido completar. ¿Es una cuestión del dinero o dónde es que se tranca la cosa? Pues mira, yo siempre he dicho y soy enfática en esto, que ahí están los municipios. Y si es cierto que hay municipios que son más efectivos que otros, pues entonces tú llevas al municipio y fiscaliza al municipio de manera que se pueda mover la rueda. Yo te aseguro que si en Loíza no hubiesen puesto ese dinero, nosotros hubiesen hecho que las cosas pasaran, pero todo se centró en una misma agencia. Si miramos, todos los fondos están en vivienda, para esto, para la reconstrucción, para todo, los fondos están en vivienda. Entonces se ha hecho como un gran embudo que ahora no se sabe cómo moverlo. ¿Es vivienda entonces el problema, usted cree? Mira, yo creo que es muy fácil encontrar chivos expiatorios y simplificar el problema de la reconstrucción diciendo nada más que el Departamento de la Vivienda. Nosotras hemos estado constantemente diciendo que la centralización de los fondos de recuperación no necesariamente fue una buena estrategia. Yo creo que también el rol de COR3 todavía se nos hace difícil incluso definir qué es lo que hace COR3, porque muchas veces se siente como un escollo, ¿verdad?, en el proceso de manejo y de monitoreo de la utilización de los fondos de recuperación
recuperación o de los fondos Hazard, por ejemplo, de FEMA. Yo creo que el Departamento de la Vivienda tuvo muchos cambios. Tuvimos 3 secretarios de la vivienda en estos últimos años, si no me equivoco, no sé si 3 o 4. Creo que tuvimos 3 secretarios de la vivienda, 16 versiones de la guía del programa R3 nada más, para que tengan idea, que es el programa termómetro de los fondos CDBGDR, ese programa que literalmente se le asignaron más de $3,000 millones para reconstruir, reparar y reubicar, el principal programa de vivienda. Y cuando tú te das cuenta, no hubo un proceso de planificación. El dinero de planificación se pasó a estos espacios. ¿Recuerdan aquello que pasó con Foundation for Puerto Rico? La planificación no empezó y ya estaban diciendo a la gente quiénes podían vivir aquí, quiénes no. Se convirtió en un programa de asistencia individual sin pensar en el impacto agregado en las comunidades. Así que en muchos sentidos tuvo manga por hombro el rol de los contratistas, la falta de fiscalización a los contratistas. La Contralora anunció el año pasado que había un informe que iba a salir. Todavía estamos esperando ese informe y tememos que se repita un panorama muy similar a Tu Hogar Renace, pero ya muy proclamado, y que sea muy tarde, ¿verdad?, para que esa rendición de cuentas se convierta en recuperación. Así que yo creo que vivienda es parte de una cadena de errores. No creo que sea el principal error. Sí tengo una preocupación de que el cambio de administración que suceda en noviembre puede provocar que todas esas lagunas en el proceso, donde quiera que en la guía dice caso a caso, que son usualmente los momentos más importantes cuando las guías de los programas dicen eso, se queden en el aire. Y no sé, porque no lo hemos visto, dónde está el plan de transición. Y preocupa. Precisamente eso era mi próxima pregunta. Los candidatos a la gobernación, algunos ya han hablado de eliminar Cor 3, otros dicen que no, que Cor 3 pues está ahí, está funcionando, pero va a ser un cambio. Desde el huracán hemos tenido de gobernantes Ricky Rosselló, Wanda Vázquez, Pedro Pierluisi, y ahora va a venir un cuarto gobernante. ¿Cuánto puede esto afectar o no? Usted que está en el campo, ¿puede afectar o no que se muevan o se retrase tal vez lo poquito que se haya movido? Bueno, ya yo viví un cambio de gobierno y era un mismo gobierno, ¿verdad? Porque este es mi segundo término, así que yo vi el cambio de gobierno de Ricky hacia Wanda y el de Wanda hacia Pierluisi, y sé que aunque hay unos empleados permanentes que están ahí de siempre, la estructura cambia totalmente. No es solamente el jefe de agencia, son sus ayudantes y los ayudantes de sus ayudantes y los ayudantes de sus ayudantes. Así que mientras ese andamiaje completo engrana, pueden pasar de 3 a 4 meses. Y entonces perdemos el tracto de por dónde va, qué, caen cosas en cajas, gente que viene entonces, dependiendo quién gane la gobernación, viene entonces el gobierno permanente de las agencias que toman el control, o de un partido, de otro, dependiendo quién gane. Así que esto es bien complejo. Y un cambio, por ejemplo, una posibilidad de cambio en la presidencia, en Casablanca, ¿también podría afectar esto? Si es Donald Trump, por ejemplo. Ciertamente, ¿verdad? Quería un poco sumar a lo que dice la alcaldesa, que la realidad es que esa es la urgencia del plan de transición. Si hubiese ahora mismo una petición al gobierno, es que ese plan de transición tiene que estar trabajado, porque estamos hablando de fondos de manejo complejo, que no se va a resolver en una semana, ni en un mes, ni de aquí a enero, ¿verdad? Lo que sea la fecha de la toma de posesión. Ese plan de transición tiene que estar ocurriendo ahora, y tomar en cuenta que acabamos de también tener la salida de Alejandro Salgado, que aunque es el administrador de vivienda pública, entonces recae sobre el secretario el monstruo completo de lo que es el Departamento de la Vivienda, y la ausencia de un plan de transición es detrimental para gente que tiene solicitudes o procesos de construcción o reparación que se van moviendo literalmente día a día, y como dijo la alcaldesa, mientras más nos tardamos, más costoso. Los costos no bajan, los costos siguen subiendo, y eso es importante. Importante también en esa dirección lo del cambio de gobierno. Ayuda Legal es una organización no partidista que nunca vamos a endosar ni nos en contra de ningún partido, pero los datos son los datos, y la realidad es que el gobierno de Donald Trump fue un gobierno que puso múltiples escollos, y así lo dijo, ¿verdad?, la oficina del GAO en su momento, para los procesos de reconstrucción. Donald Trump cree en la reasignación de los fondos de reconstrucción, ¿verdad? Por ahí hay campañas que dicen que si X persona gana se van los fondos federales. Pues aquí Donald Trump ha dicho en numerosas ocasiones que fondos dirigidos a Puerto Rico, fondos de recuperación, no es una buena inversión de dinero de gubernamental federal. Y los gastos que no estén asignados, sobre todo lo que no esté obligado,
muy peligroso el futuro para Puerto Rico de eso ocurrir, además de que, ¿verdad?, la plataforma de Trump ha incluido históricamente eliminar garantías de no discriminación, garantías que tienen que ver con acceso equitativo a fondos de recuperación, así que eso sí está sobre el tintero. Alcaldesa, usted, como nos dijo, ha estado en varias administraciones a nivel gubernamental, pero al principio Donald Trump era el presidente cuando el desastre. Ahora hemos estado en una administración demócrata. ¿Siente algún cambio a nivel de la burocracia federal o...? Mira, lo que pasa es que a nivel de lo que es ¿verdad?, lo que es arriba el gobierno federal, a diferencia de Puerto Rico, que cuando gana el gobernador cambian los jefes de agencia, cambian los directores regionales, allá cambia arriba nada más, ¿verdad? Lo que va a la par con el presidente. Lo demás va a seguir corriendo y esa gente eso no es partidista como aquí, que claro, te voy a poner aquí, eso no pasa allá. Así que debemos de tener una mayor estabilidad. Claro, yo prefiero que Trump no gane, porque lo vivimos y vimos el menosprecio con el que trató al puertorriqueño, ¿verdad? Y que lo ha dicho muchas veces. No puedo hacer cara de aprobación o en contra, alcaldesa, como es que ya lo dijiste, tú lo dijiste, yo no te estoy poniendo cara, tú lo acabas de decir con tu propia boca de comer. Lo dijiste. Así que no podemos, no debe de pasar porque... Por la continuidad debe mantenerse. Debe de mantenerse la continuidad y debe de venir alguien que sea más afín con los proyectos que benefician a los demás abajo. Pero sí siempre se ha hablado de la posibilidad de un clawback, ¿no? De ese dinero que no se han usado, claro, que no están asignados, pues el gobierno federal los va a recoger. Trump los va a recoger. La licenciada es parte de su propuesta, recoger los fondos. Anoche yo escuchaba a una candidata, ¿verdad?, que hablaba del comunismo y que hablaba de que Trump no había matado niños, no había encerrado niños, y me vino a la memoria tantas jaulas con niños, ¿verdad?, latinos que estaban en jaulas, que los metieron en jaulas. Así que todo eso tenemos que tener mucho cuidado. Pero sí, y también añadir, ¿verdad?, que se trata de que Puerto Rico ahora mismo no está necesariamente clasificado en el gran uso de los fondos como un slow spender o como un gastador lento de los fondos, pero sí hay una cantidad sustancial de fondos no asignados y me parece, o no obligados, debo decir, y esos fondos no obligados son los que estarían en riesgo, ¿verdad? Importante porque siempre han estado en riesgo, esto no es una cosa nueva. Por esa es la importancia, ¿verdad?, de que exista un plan de transición que establezca claramente cuál va a ser el ritmo y cómo se va a estar obligando esos fondos, porque ciertamente falta hace el dinero. No es que el dinero dejó de pasar. A veces la gente nos dice que ya la gente no tiene toldos azules, ya el que iba a reparar por su cuenta reparó. Pero recuerden que los fondos de recuperación CDBG están hechos para que a largo plazo esas viviendas en un desastre futuro estén en mejor condición. Y si algo vimos es que no tuvimos la velocidad para poder proteger las viviendas cuando Fiona. No la tuvimos. No. Los fondos de recuperación CDBG de María no se tradujeron en mayor resiliencia para Fiona. La preocupación es que si el Señor no lo permita, todavía ahora que estamos en temporada pico de desastre, pasara algo, no tenemos mayor resiliencia. Al contrario, cada vez más frágil la estructura. Otro dato que es importante recoger en esta conversación es que ayer salió que 197, esta semana, 197, ¿cuántos fueron que se fueron el año pasado? 19.700 personas, casi 20.000 personas abandonaron el país el año pasado, y todo esto está atado a temas pertinentes para las elecciones, a cuál es el futuro del país. También quería hablar de entonces los dineros obligados. Hay dineros obligados que no se han gastado, o nos estaba diciendo el director de Cortres que las subastas están regresando, ¿verdad?, desiertas, que los contratistas no hay mano de obra, que los costos, hay posibilidad de... Bueno, vaya, adelante. Sí, es que quiero poner en perspectiva, ¿verdad?, que como dije ahorita, los fondos cayeron en el pote de vivienda.
los municipios, ¿verdad? Ni hacemos subasta para construcción, no nos tocó nada para esto de ayudar. Yo soy una alcaldesa que le he dicho al secretario en 1000 ocasiones, se lo he dicho a Cari Pierluisi, se lo he dicho a familia, tenemos un grave problema. Nosotros nos ocupamos de los techos que se fueron, pero no nos hemos ocupado de techos que están ahí, que se le fueron los selladores a esa gente y que hoy esta gente, 7 años después, está viviendo en casas que tienen filtraciones y que las varillas están expuestas, ya están expuestas. Yo tengo una casa en Loíza de varias, pero esta me llena el corazón, que tienen gatos, los gatos de sostener en la cocina, por cómo está en mi urbanización, en Villas de Loíza, hay una casa que tú la ves totalmente doblada. O sea, es una cosa increíble. Y para eso todavía no hay un programa que atienda esa situación. Sí, y la pregunta iba por proyectos que en las subastas estén declarándose, ¿verdad?, desiertas y son fondos obligados. ¿Hay la posibilidad de que si no se completan a cierta fecha, municipios o las entidades recipientes tengan que devolver el dinero aunque ya se haya comenzado el proceso? Bueno, en el caso del municipio tenemos la opción de contratación directa. Si después de 3 veces haber tirado una subasta y estar desierta, pues el municipio puede llamar a un contratista y con la aprobación de la legislatura municipal y hacer el proyecto. No sé cómo funciona en el gobierno, pero nosotros tenemos esa oportunidad. Y claro, los fondos que nos usen, los fondos tienen límites. Va a haber un momento en que te los van a recoger. Sí. Y importante también, ¿verdad?, que uno de los llamados, y se da también en el caso del sur, que aunque no afecta directamente a Loíza, el programa Resurge es un ejemplo de que cuando Vivienda se dio cuenta de lo que estaba pasando con R3, se creó un consorcio de alcaldes para darle más espacios a lo municipal. Sí hemos visto que el rol todavía de Vivienda como un rol preponderante ha impedido que ese programa Resurge se convierta en reconstrucciones o reparaciones en el sur, ¿verdad? Nosotras creemos firmemente en ese rol mucho más activo de los municipios. Como dijo la alcaldesa, hay municipios más efectivos, municipios menos efectivos, pero el municipio es quien conoce, quien hizo ese estudio de necesidades después del desastre, quienes respondieron a canalizar, quizás no podían dar, ¿verdad? Yo recuerdo el caso de Loíza, y no me quiero equivocar, pero la comunidad judía dio toldo. Yo recuerdo ese proceso de canalizar esa asistencia que si bien no la podía proveer, la podía mover, y preocupa que los municipios entonces sean un agente externo, porque es a donde la gente va a ir. Muchas veces la gente nos llama ayuda legal y nos dice, es que la alcaldesa no nos ha construido la casa, y cuando te das cuenta es un programa de R3. Pero la expectativa del público general es que es ese alcalde que no me está contestando, y muchas veces los alcaldes a veces hacen cosas, ¿verdad? Nosotros somos abogadas que defendemos de muchas cosas, así que conocemos que a veces los municipios no están alineados con ese tema del derecho a la vivienda, pero en el tema de R3, la centralización en vivienda impidió que los municipios cumplieran con su deber ministerial, que es salvaguardar a su comunidad, a su pueblo más próximo. Y crea un problema de fiscalización, porque estas corporaciones que no tienen nada que ver con las poblaciones en los municipios, no tienen literalmente esa capacidad de responderle a la gente, de manejar esos casos, de identificar propiedades en el mismo municipio. Exacto. Así que te sacan a la gente de ese municipio, y eso es un problema, porque entonces pasa lo que pasó en New Orleans, se despueblan los espacios. Y también tenemos que ver, ¿verdad?, que hay un asunto bien importante. En el caso de Loíza llegó la comunidad judía de Miramar, nos ayudó al máximo, pero yo tuve también a Ricky Martin construyendo 159 viviendas en Loíza. Esta alcaldesa está alineada con que la gente tenga vivienda. Yo no creo en el desplazamiento, yo no creo en grandes construcciones para traer gente de poder adquisitivo que me desplace a los míos. Así que fue una gran ayuda. Tuvimos la iglesia episcopal construyendo otras casas. Todavía tenemos organizaciones sin fines de lucro allí ayudando. Nosotros tuvimos una fundación AESARA que estuvo con nosotros para construir lo que hoy es el super refugio. O sea que tuvimos mucha gente que llegó. La Fundación Comunitaria de Puerto Rico fue una aliada bien grande. El doctor Nelson Colón. Así que Loíza tuvo ayuda, pero hay muchos pueblos que conozco que no llegó nadie por la distancia, porque es más fácil tú salir del aeropuerto y llegar a Loíza. O sea, todo eso limitó a muchos pueblos. Pero, y parecen ser esfuerzos pues en organizaciones no gubernamentales,
este esfuerzo planificado, usted ahorita lo mencionaba, no hay un esfuerzo planificado. A veces uno ve, por lo menos por donde yo vivo, vemos a veces casitas reconstruidas, pero una aquí, otra allá, sí. Y tú identificas que es una casa reconstruida de gobierno porque más o menos tiene la misma fachada, pero no son comunidades. Yo agradezco mucho que tú hayas traído ese ejemplo, porque una de las cosas que nosotros advertíamos al primer secretario en este proceso y a todos los demás es una cosa que pasó en Estados Unidos que se llama checkerboarding, y literalmente imagínense un tablero de damas, y que en las fichas negras usted puede construir y en los espacios blancos usted no puede construir. Se supone que cada vez que una persona es reubicada en una propiedad R3 en ese espacio, según las guías federales, y eso es federal, usted solamente puede hacer ahí lo que se conoce como un greenfield o un espacio pasivo. Eso suena bien chévere en términos de mitigación, pero imagínese ahora que ese espacio está en una urbanización, en un bloque, y que en ese bloque usted tiene una casa que va a ser un greenfield, ese espacio, 3 casas ahí, otro espacio verde, y en la vida real eso se convierte en vertederos clandestinos, no hay un proceso de planificación que va a pasar ahí, qué sé yo, en un nido de mosquitos del dengue, en 25 cosas, en espacios baldíos sin un proceso de planificación. Igual pasa, esa es la razón, ¿verdad? Y yo no tengo ni prueba ni duda de que el programa de mitigación CDBG-MIT, a quien se le asignó 8.3 mil millones de dólares, que tiene un programa para viviendas unifamiliares, no ha construido todavía ni una sola vivienda unifamiliar. Es que no hay un proceso de planificación. ¿Cómo se hace? Si la asistencia a largo plazo se va a hacer como la de FEMA, que es caso a caso, familia por familia, el resultado no es un Puerto Rico más resiliente. Es el mismo efecto de las placas solares. Tiene más resiliencia energética el que tiene la placa solar, pero eso no te dice nada de la comunidad. Y preocupa, ¿verdad? Porque es una oportunidad, Ayola, en cierta medida, perdida, una gran inyección de capital con pocas restricciones, aunque muy regulado, pero con pocas restricciones para el uso de momento de dinero que se va a perder. Y yo pienso, por ejemplo, en el caso de lo que dice la alcaldesa, pues es brutal que las organizaciones se muevan, las comunidades de fe siempre se van a mover, las organizaciones sin fines de lucro siempre se van a mover, nos vamos a mover porque ese es el llamado que tenemos, esa es la responsabilidad. Pero los municipios ni la gente deben estar viviendo con la mano extendida a ver qué cae. De la generosidad. La recuperación no es una lotería, pero la recuperación tampoco es un concurso de quién se merece más caridad. Sí, pero si el que tiene el dinero no lo está llevando a los municipios de eso es que podemos hacer. Claro. No nos toca hacer más, porque claro, hay un gobierno con billones para reconstruir. Yo tengo gente a quien se les dio un vale para mudarse, pero esa gente nunca ha encontrado una casa para comprar y tiene un vale ahí de 60, de 120 mil, de 130 mil, pero no encuentran dónde comprar una vivienda. Yo creo que entonces el movimiento es dual. Por un lado, agradecer a esa filantropía y a esas organizaciones, pero sin sacarle el guante, yo lo digo así, el guante de la cara al gobierno, porque el gobierno tiene que responder. Esos chavos están ahí y esos chavos se tienen que utilizar, ¿verdad? Porque un día, si las organizaciones no están, la gente no se puede tirar a morir. Licenciada, si a mí me hubiesen dado la parte que corresponde de vivienda a Loíza, ya yo hubiese hecho. Claro. Yo le aseguro que lo hubiésemos hecho. Y usted trae el tema de los vales. La licenciada en otro podcast mencionó el tema de los vales. La gente tiene vales en las manos, pero no hay donde... 3.300 vales por ahí, solamente 1,000 personas han conseguido una casa, unas 1.300 personas. De nuevo, se cerró la sesión legislativa, aquí no va a pasar nada hasta enero, sin propuestas sobre cómo vamos a hacer para que la gente no sea discriminada porque tiene un voucher de vivienda, con muy pocas propuestas sobre vivienda asequible. Así que, voucher, hermano, la gente nos dice por ahí, licenciada, si viene un huracán yo no me puedo refugiar debajo del voucher. Tienen toda la razón. Así que se necesitaba más, se dio un incentivo con la intención de que unas 4,000 casas se construyeran por desarrolladores, que yo confío en que eso eventualmente se va a poder construir, pero incluso eso está siendo difícil, importante, porque sé que en el municipio de Loíza también es pertinente, igual que en otros municipios. Hace falta flexibilizar esos programas y es un llamado al secretario, que no necesita la legislatura para hacer esto antes de irse, para que esos vouchers se puedan utilizar para rehabilitar estorbos públicos, viviendas que están vacías, que no tienen gente, porque las casas asequibles en este mercado no van a aparecer. Y si se pueden reparar, pues que se reparen, pero la gente necesita una respuesta y algo que el secretario puede hacer antes de irse en enero. Por ejemplo, en Loíza, algún desarrollo que así de interés
de interés social que esté en planificación? No. Nosotros comenzamos a identificar los estorbos públicos con una compañía que nos recomendó vivienda y que son los que hacen el trabajo para ellos también, sin fines de lucro, pero es un proceso largo y costoso. Identificar eso nos va a tomar 2, 3 años y después decidir, ¿verdad? Y yo creo que hay muchas viviendas abandonadas que son el terreno de vivienda. Así que vivienda tiene que comenzar a reposeer esos terrenos y si tiene alguna estructura, reconstruir para que pueda vivir gente que está hoy en hacinamiento. Nosotros tenemos una cantidad de jóvenes con hijos que están en hogares de sus papás. Antier me visitó una persona, se me partió el alma, me dijo, yo tengo un hijo de 14 años y con una niña de 10 y los tengo los dos durmiendo en el mismo cuarto. No, los jóvenes, eso es otro tema aparte, los jóvenes y el tema de la vivienda es casi, jóvenes profesionales con trabajo, con buenos salarios, no consiguen dónde adquirir o incluso alquilar vivienda. Quisiera pasar del tema de permisos, fondos, burocracia, al tema más de sensibilidad en el manejo del desastre. Recientemente vimos una noticia de esta señora que estaba esperando por una vivienda, creo que era de R3, y fallece. Sí. Y un señor también, los dos. El gobernador en un momento dado se le pregunta y él dijo que eso pues que fue una casualidad, una triste casualidad. ¿Es una triste casualidad que gente que está esperando vivienda muera sin esa vivienda? ¿O es que el sistema, la burocracia no se mueve para atender a esas personas en su punto más vulnerable? Han pasado 5 años desde que el programa de R3 cerró, con una promesa de que el programa iba a reabrir, que evidentemente jamás va a reabrir, por lo menos no en el tiempo cercano. Yo sí te tengo que decir que la gente, adultos mayores, han muerto en el proceso. Personas se han incapacitado. Nosotros nos han llegado casos donde la persona le dio Alzheimer y su familia nos dice ya mamá no está capacitada y nadie vive con ella, ¿qué va a pasar con la casa? Y quedan muchas interrogantes. Hay interrogantes que son legales, Ayola. Por ejemplo, las guías dicen que después de haber firmado ese acuerdo de subvención, es decir, la persona es elegible para reconstruir y muere, que le toque el derecho a la familia, a la sucesión, es caso a caso. Eso es bien problemático para una cultura donde a veces la gente lo único que tiene es su casita y le metiste todos los chavos a la casita y tú coges chavo y vas y pintas la casita y le pones ventanas a la casita. Te la llevó el huracán, pues tú quieres que te reemplacen tu casita, tú no quieres que te dejen sin nada. Esta gente que se murió recibiendo asistencia y estas cosas que sacaron a la luz compañeros de la prensa, yo lo agradezco mucho porque literalmente eso es lo que pasa, la gente se muere esperando, literalmente se muere esperando. Esto no es un accidente, esto no es algo que pasó. A la gente se le tarda meses conseguir un papel, meses que alguien venga a entregarle la casa, meses esperando que Luma le conecte la luz y nadie hace nada, los tienen tocando puertas hasta que la gente se desgasta. A mí me da mucho coraje siempre pensar que este es el caso del accidente. Es como cuando vamos a vistas públicas. ¿Tú quieres que te atienda un caso el gobierno? Llévalo a una vista pública o a la televisión y rápido aparece alguien a llamar para tratar de tapar, de hacer damage control a la imagen del gobierno. Eso es lo que hace el gobierno. Pero en la vida real, por cada persona que logra acceso a los medios, que logra acceso a una abogada, que logra acceso a una alcaldesa, hay otros cientos que nunca lo van a poder adquirir y que se mueren en la penumbra esperando. Y hablando de una sociedad, ¿verdad?, demográficamente envejecida. Claro. Han pasado 7 años del huracán. Ustedes, por ejemplo, en Loíza, tiene personas que están esperando y que están ya en esa etapa de que, bueno, o perdí, ¿verdad?, mi capacidad de tomar decisiones, o estoy en una etapa ya final de mi vida y se complica entonces el panorama. Bueno, nosotros tenemos, como todo Puerto Rico, una población envejecida que va creciendo y con condiciones de salud mental, Alzheimer y otras condiciones y solos, abandonados y que viven en condiciones que entrar te rompe el alma, Entonces, tú llamas, voy a darte otro ejemplo, al Departamento de la Familia, que es el responsable
de atender a esta población en muchos sentidos. Tú lo llamas y ellos se desatienden. No, ellos quedan totalmente desatendidos. No nos toca. Pues sí te toca, familia. El municipio lleva ayuda, pero el municipio no puede atender la parte familiar de que sea el hijo que se ocupe. Eso tiene una responsabilidad, familia, de decirle al hijo, mira, te toca, ¿verdad?, alimentar a mamá, te toca cuidar a mamá. Eso no está pasando. Así que tenemos tantas personas sufriendo, y en esa etapa inicial, porque la persona de Alzheimer eventualmente se va a enajenar de todo, pero esa etapa inicial donde comienzan a sentir que están solos y lloran porque están solos, parte el alma cualquiera. Como una organización de abogacía, yo creo que siempre es importante traducir todo en las peticiones directas, ¿verdad?, por lo menos de nuestra parte del gobierno. Así que regalos de transición, yo creo que ese plan de transición es obligatorio, el plan de qué es lo que se va a hacer concretamente con los estorbos públicos, esa liberalización de las guías, pero también hace falta un protocolo para bregar con adultos mayores, con el tema de las muertes y el tema de la incapacidad, particularmente de personas que caen en demencia o Alzheimer, porque, aunque, de nuevo, es como si este plan hubiese sido hecho en un contexto genérico, sin pensar en las particularidades de Puerto Rico. Si tenemos una población envejecida, pues necesitamos un protocolo de qué vamos a hacer con la gente envejecida, qué vamos a hacer con la gente que desarrolla incapacidad, porque, de nuevo, el lenguaje caso a caso abre la puerta a muchísima inequidad y abre la puerta, ¿verdad?, a que esta gente se deje de atender. Y como dijo la alcaldesa, ¿verdad?, esto es un tema bien complejo. A veces tenemos adultos mayores cuidando a adultos mayores. Montones. En unas situaciones de precariedad que se suman, ¿verdad? La gente que vive sola no vive sola necesariamente porque sus hijos son malos. A veces es porque esa precariedad, esa cadena de pobreza no tiene fin. Y en ese sentido, de nuevo, la centralización en el Departamento de la Vivienda sin apoyo integral, que tiene que ver, por ejemplo, con personas con discapacidad, que tiene que ver con adultos mayores, con el Departamento de la Familia, con el propio Departamento de Salud, ¿verdad? Porque nosotros visitamos esas mismas casas también y conocemos la situación. Se queda manco, se queda cojo el proceso y cada vez más estancado. Me parece que para, ¿verdad?, redondear este diálogo, y les agradezco a ambas que hayan estado con nosotros a 7 años del huracán María y en el contexto de un proceso electoral, lo más importante sería ese plan de transición para que no se quede estancado esta reconstrucción y que pueda avanzar. Bueno, la licenciada dio una sugerencia al gobierno. Yo les voy a dar una sugerencia al pueblo. Lea bien esos planes de gobierno. Cuando usted vaya a emitir su voto, usted sepa bien que está votando por una persona que usted analizó bien lo que está ofreciendo. Usted no mire quimeras. Las quimeras no se pueden cumplir. Usted evalúe con lo que tiene Puerto Rico y lo que le están ofreciendo, y luego usted vaya y por quien usted decida emita su voto, pero no lo haga como siempre porque este es mi partido de siempre, o porque hágalo consciente, ¿verdad?, de que Puerto Rico tiene que moverse a una estabilidad mayor y a una recuperación del país completo. Bueno, y hay unas coyunturas y unas realidades que cada familia estará sintiendo y pasará a juicio en ese momento. Le agradezco. Juicio y factura. Les agradezco. Viste que usted lo dijo, no lo dije yo. Le agradezco a ambas que hayan estado con nosotros. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, los invitamos a que se mantengan conectados a todas nuestras plataformas digitales.